tal? Bienvenidos a estos 1800 segundos de noticias. Yulka Pérez les saluda, feliz de poder entrar a sus hogares para comentarnos las noticias importantes de la semana y, por supuesto, entrevistas súper interesantes y la participación de nuestros colaboradores. Hoy en nuestra entrevista central hablamos de qué es lo que quieren los periodistas. ¿Por qué fueron al Palacio a protestar? ¿Se van a sentar con las autoridades a discutir los contratiempos? Eso lo responde Wilder Páez, el exsecretario general de la seccional del Distrito Nacional del Colegio Dominicano de Periodistas. Nuestros asesores están aquí con nosotros. La doctora Teodora Castro nos habla de los acuerdos de desempeño y qué conlleva eso entre la empresa y el empleado. Pero además, eso tiene consecuencias. Ella les responde aquí en 1800 segundos. En nuestra sección de alta tecnología y financiera, nuestro experto Armand Tonen nos habla de esa digitalización de las empresas y cuáles son los puntos, uno a uno, cuáles son los puntos que usted tiene que tomar en cuenta. Así es que para ver este programa, tome lápiz y papel para que tome los tips de nuestro experto en alta tecnología. Hacemos una primera pausa y regresamos enseguida en 1800 segundos. No se mueva de ahí. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos, hinchados de orgullo. Se siente en el pecho, juntos conservamos nuestra identidad. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Estamos contigo desde la primera vez, cuidándote en los nuevos comienzos, celebrando contigo cada logro, haciendo tu vida más fácil, acompañándote en cada primera experiencia. En ARS Primera estamos contigo en cada primera vez, para que puedas disfrutar de lo que realmente importa. Primero en escucharte, en cuidarte y en estar ahí para ti siempre. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos, hinchados de orgullo. Se siente en el pecho, juntos conservamos nuestra identidad.
Aquí estamos con la doctora Teodora Castro, nuestra asesora legal laboral para los consejos a empleados y empleadores. Y hoy vamos a hablar del acuerdo de desempeño. Doctora, eso como un poquito muy profundo. Es un documento que es muy importante para la empresa. En el sector público, en el 2009 se reglamentó y también se regularizó como decreto, el decreto 525-09, donde se establece un reglamento para los acuerdos de desempeño. El acuerdo de desempeño es un documento formal, donde allí se plasman los objetivos, las metas y algunos propósitos que se van a alcanzar y que deben ser ejecutados por el empleado. Le voy a decir lo interesante de este acuerdo de desempeño y cómo organiza la empresa de manera tal que todos salen ganando. Resulta que, por ejemplo, en sector público hay muchas personas que hacen el trabajo y otro es el que firma. Y al final usted no sabe que el que está haciendo el trabajo es el que menos premiado está. Entonces, a través del acuerdo de desempeño se pueden hacer varios parámetros, evaluaciones de desempeño. ¿Qué nosotros hacemos ahí? Por ejemplo, después de que se hace un plan estratégico, es el plan del año, por lo general, se hace en el sector público, en sector privado a veces lo hacen a 3 meses, 6 meses o un año, donde establecen cuáles son todas las actividades que se van a hacer para el propósito, ya sea del producto, y también se asigna un presupuesto. A través de ese presupuesto también se hacen asignaciones y departamentos que los hacen responsables de poder trabajar esa actividad. Recursos humanos se la lleva mucho más suave cuando hay un acuerdo de desempeño, porque así puede evaluar el personal, puede movilizar, puede ver el crecimiento también de ese empleado o donde puede necesitar algún tipo de capacitación el empleado según las asignaciones que se le hacen. Pero también es importante que el empleado vea que cuando le van a hacer vámonos entonces a la formalidad del documento. Es un documento que se plasma como si fuese un cuestionario, que se va llenando por renglones cuál es la actividad, el tiempo para poder resolver esa actividad y al final cuáles son los resultados. Y le ponen también un renglón de evaluación. ¿Hasta qué punto se realizó esa actividad? ¿Por qué no se realizó? Y entonces están los comentarios. ¿Por qué es importante también revisar los acuerdos de desempeño? Porque si usted como empleado, y esto va para el empleado, le firma al empleador en principio de un semestre un acuerdo de desempeño con actividades sin presupuesto, si esa actividad no tiene presupuesto, pues no se va a dar. Entonces es importante que usted sepa que en el POA o en el plan de operativo de esa institución o de esa empresa hay un presupuesto para que se realicen. Imagínese usted que la actividad que usted va a hacer es dictar conferencia o adiestrar personas en otra donde haya que haber coffee break, donde haya material gastable y todo esto, y no le den entonces los recursos para usted poder desarrollar esa actividad. Usted debe entonces señalarle a la empresa que usted no se puede comprometer a realizar esa actividad para ser evaluado porque no le han puesto presupuesto. Doctora, y por ejemplo, cuando la empresa evalúa, independientemente del presupuesto, imaginemos que sí que le pusieron el presupuesto, pero el empleado no hace lo que está establecido en ese acuerdo de desempeño y el empleado, sea porque no quiere, sea porque se cansó, sea porque prometió una cosa para la que no está capacitado, ¿cuáles son las consecuencias? Mire, realmente no, que por falta de rendimiento pueda ser separado de sus funciones o por incapacidad. Sin prestaciones, porque no, es que el Código de Trabajo, por eso es que está tan ligado lo que es la evaluación de personal con lo que establece de cumplimiento en el Código de Trabajo, porque el artículo 88 establece ahí que por usted no demostrar la capacidad, la destreza o para el trabajo que le encomiendan, ya por eso usted lo pueden separar sin prestaciones laborales. O sea que todo puede llevar una consecuencia positiva o negativa dependiendo. Pero ¿qué puede suceder? Que si usted por miedo, usted le dice al supervisor que por lo general ese acuerdo de desempeño es su empleador inmediato quien lo firma con usted, donde usted dice, bueno, en 6 meses yo voy a desempeñar estas funciones, pero mensualmente o semanalmente yo debo hacer tantas actividades, o realizar tantas actividades por renglón,
y usted no las realiza y tampoco expresa que fue que no le dieron los recursos, eso no se da mucho en el sector privado, pero en el sector público se lo ponen, entonces le ponen 0 al lado de la actividad. ¿Y qué pasa al final? Cuando usted no llega allí, ya usted puede ser, si se trata, por ejemplo, de servidor público, usted lo separan prácticamente de manera deshonrosa. Usted sale en el SISMAP, usted sale en rojo. Si usted sale con menos de ese margen, ahí en el sector público, por ejemplo, un 55%, y hay otro por ciento que es la parte ética, la parte de comportamiento, las asistencias que se le completan el 100%. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el sector público? Que si usted no llega a un porcentaje de 50, 50 de 48, 50, 52, dependiendo de cuál sea la institución, entonces ya usted no va a ser premiado y tampoco le van a dar ese sueldo de bono que le corresponde como empleado. Y esto le sirva también al sector público como privado. Muchas veces nos llevan un acuerdo de desempeño ya prehecho, donde usted le presentan una serie de asignaciones que usted sabe que no son realizables, pero que usted dice, pero eso no es realizable, usted tiene que firmarlo. Es que vamos a ir a recursos humanos para decir bajo qué condiciones se van a dictar, por ejemplo, esas conferencias o bajo qué condiciones yo voy a resolver tal o cual actividad, si no está ni siquiera presupuestado. A veces planificación no ha presupuestado, pero a veces por hacerte la vida imposible, en el departamento te ponen más asignaciones de las que tú puedes resolver. Esas son cosas que debe discutirla antes de firmarlo. E incluso, después de que lo firma, que a veces te ponen a ver qué puntuación lleva cada uno de esos detalles, usted tiene el derecho a apelar. Y esto es sector público o privado, de por qué y justificar por qué no se resolvieron esas actividades, que no fue porque usted no las resolvió. Si usted ya ha hecho llamados, principalmente por correo electrónico, es la base de usted poder justificar ante los superiores de gerentes superiores o los jefes superiores que usted las imposibilidades que se presentaron para que esto no se resolviera, y a usted hay que ponerle la totalidad de la puntuación o sencillamente distribuir la puntuación entre las demás actividades. Es sumamente importante porque todos los días hay personas que se quedan calladas, tanto públicos o privados se quedan callados, se dejan que lo quemen, que le pongan la nota que consideran, y eso a usted le va a acumular faltas en el desempeño de sus funciones y pueden separarlo de ella. ¿Cuál es el beneficio que tiene la empresa? Mejor organización, que se pueda crear un plan y que usted pueda proyectar ya a nivel de la evaluación hasta dónde se van resolviendo las actividades y sea mucho más fácil usted poder mejorar lo que son las características o las herramientas que tienen dentro de la institución. Doctora, ya para terminar, ¿ese acuerdo de desempeño se registra en el Ministerio de Trabajo? Ese acuerdo de desempeño puede ser incluso una parte del contrato de trabajo. El contrato que usted firma donde se obliga a hacer tal o cuales actividades, también es importante que usted revise si a usted le están poniendo actividades que no fueron firmadas en el contrato de trabajo. Esto pueden algunos registrarlo, pero por lo general se trabaja de manera administrativa. Cuando lo mandan al Ministerio de Trabajo es ya porque quieren reportar faltas. Por no ejecución de lo que son las actividades encomendadas. En sector público se registra en el Ministerio de Administración Pública y muchas veces a un departamento especial que es de evaluación del sistema, donde si usted no cumple con todas esas actividades se quema y fácilmente lo sacan de la administración pública hasta por 5 años. Wow. Doctora, ¿dónde la gente le puede localizar? Nosotros estamos en la calle calle El Conde 359, local 12A de la Plaza Lombas, en los teléfonos 809-682-2965, 809-880-7062. Para más información sobre el acuerdo de desempeño, si desea que se lo elaboremos, que se lo revisemos o que lo evaluemos, nosotros estamos también a su disposición en esos teléfonos y también en nuestras oficinas particulares. Es muy importante para su empresa, por lo que los invitamos a que pasen. En este momento no podemos hacer todos los detalles,
precisamente por el tiempo, pero nosotros en la oficina le podemos incluso hacer una carpeta para que usted pueda evaluar su personal. Bueno, eso es lo mejor que puede hacer para sacarle mayor provecho a su personal. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Gracias, doctora. Aquí en 1800 segundos, no se mueva. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos, hinchados de orgullo, se siente en el pecho, juntos conservamos nuestra identidad. ¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia. Hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos, hinchados de orgullo, se siente en el pecho, juntos conservamos nuestra identidad. Señores, la semana pasada nos quedamos con nuestro experto en alta tecnología, Armand Tonen. Nos quedamos colgados porque comenzamos a hablar de la transformación digital y de lo que esto puede hacer en las empresas y de lo que están perdiendo algunas empresas por no entrar a este proceso de transformación digital, que la verdad es que es una fascinación. Y yo lo comprometí a regresar con este tema porque hay temas, hay puntitos que se nos quedaron pendientes. Armand, bienvenido. Muchas gracias, Yolka. Qué bueno que estés aquí. Armand, retomemos el tema
tema de la transformación digital, que de hecho me han hecho muchísimas preguntas, porque hay empresas que quisieran emprender ese camino y no saben por dónde, pero yo quiero que hablemos de ejemplos reales. O sea, ¿en qué consiste esa transformación y cómo se comienza y hacia dónde va? Sí, lo vamos a aplatanar completamente. Sí, señor. Con la primera parte, lo que discutimos la semana pasada, como qué es la transformación digital, estábamos hablando de aumentar productividad y esas cosas, y yo también recibí varias preguntas que la gente me preguntó, pero ¿qué significa este? Entonces, cuando tú miras en una empresa cómo se puede aumentar la productividad, son cosas bastante básicas. Primero, usar plataformas digitales. Todos lo sabemos, pero cuando tú tienes tu salón, tu taller en las plataformas, sea LinkedIn, cuando eres un poquito más profesional, o si tú vas a los clientes como tú y yo directamente con Instagram o Facebook, tú tienes una presencia que antes nunca tenías. Si tú tienes 10,000 seguidores, pues cualquier colmado no tiene tantas personas. Y es una manera bastante fácil de tener una comunidad de personas que inmediatamente están mirando lo que tú estás haciendo, que te siguen. Entonces, esa es una presencia muy importante. Ese es así a tus clientes y mantener la relación. Pero también dentro de la empresa, tú puedes tener herramientas que hacen tu vida más fácil. Imagínate que tú tienes una cantidad de componentes o productos, tú tienes herramientas muy fáciles para hacer tu inventario y que te dan una alarma cuando el inventario se está acabando. Adicionalmente, tú puedes analizar estos datos y tener una predicción de cómo van los productos. Producto 1 se vende mucho, producto 2 nunca se vende. Y tú lo puedes relacionar con tus clientes también. Si tú anotas tus personas, tú dices, no, pero mira, Julka viene y cada vez ella compra producto 1, 2 y 3, pero yo sé que otros clientes que compran producto 1, 2 y 3 también usan producto 4. Entonces tú tienes una herramienta cuando tú vienes la próxima vez para decir, mira, intenta ese, yo te lo ofrezco gratis y la próxima vez tú me dices. Entonces tú tienes datos de tus clientes y tus productos que da un valor agregado. Armand, pero para la gente análoga eso puede resultar como, eso es mucho, eso tiene que estar encima de la gente, o eso tenemos herramientas que lo facilitan. Tenemos herramientas sobre este. Y lo que tú ves, pero para un poquito más adelante en la entrevista, porque tengo un punto más, las herramientas que hay, tú no lo tienes que comprar. Ahora, cuando tú vas con los servicios en la nube, lo que se dice en inglés as a service, como un servicio, tú lo alquiles. Por ejemplo, si tú quieres un software, antes, si tú querías Microsoft, tú tenías que comprar el disco y este disco era tuyo y después tú podrías hacer lo que tú querías hacer con este. Ahora, por ejemplo, Microsoft lo tiene en la nube, con Outlook, y tú tienes muchas herramientas y tú pagas una mensualidad. Y no es solamente con Outlook, es muy común con estos productos. Entonces, en vez de invertir mucho, 100,000 pesos, 200,000 pesos o más, tú pagas una mensualidad de 500 pesos por mes. Entonces, tú empiezas y cuando tu negocio crece, tú compras más almacenamiento o cualquier otra cosa y tus gastos no van más rápido que tus ingresos. Los dos están en balance. ¿Cuáles son esas ventajas de la digitalización? Ya me mencionaste algunos puntos importantes, pero por ejemplo, cuando se habla del retorno del capital, del retorno de la inversión, ¿cómo podríamos decir que hay la gran ventaja en la transformación digital? Hay varias ventajas grandes. Tu
fuera del financiero. El financiero es especialmente que tus costos tú lo puedes reducir porque tú estás trabajando más rápido, más ágil, porque tú tienes más información. También en la parte de mercadeo es mucho más fácil. Tú puedes hacer mercadeo en tus redes y esas cosas sin poner un anuncio en la televisión o en tu programa o en el periódico, que normalmente es más costoso. Pero al otro lado, tú también tienes un mercado que es mucho más grande. Si antes tú tenías tu salón en una esquina, tú estabas mirando en tu barrio por la competencia. Pero ahora tú ya puedes hacer publicidad para otros barrios, para que la gente te conoce y quiere tus servicios. O en otras ciudades. Desde luego, depende de los productos que tú tienes. Y lo bonito es, tú también tienes varias actividades que tú no tienes que ejecutar más si tú no lo quieres. Por ejemplo, entrega. Antes de la pandemia, la única entrega que uno conoció era el colmado. Ahora no, tú tienes pedido ya, Uber y esas cosas, el courier. Entonces, si tú tienes tu empresa, tú tienes una factura y tú quieres entregarlo, tú no vas solo porque tú pierdes 2 horas, tú mandas un Uber. O si tú tienes una tienda que, no sé, vende un producto pequeño y tú dices a la persona, mira, mándame un WhatsApp, yo te mando el link para pago y yo te mando al Uber con el producto. Entonces, tú estás ofreciendo un paquete de servicios que no son de la NASA. Tú no necesitas mucha capacitación para hacerlo, pero necesitas algo de formación. Tú tienes que tener la idea, tú tienes que saber lo que es posible. Como todo, se pinta bonito, pero siempre las cosas tienen su desventaja. En este caso de la digitalización, ¿cuáles son las desventajas que tienen que ver como una alarma los empresarios? Sí, hay varias cosas. La primera cosa es lo que tú ves cuando miramos en general, la brecha digital. La brecha digital porque tú siempre tienes personas que son mucho más ágiles. Tú lo conoces con tus hijos, ellos nunca han tenido educación en pero ellos te arman el televisor o la aplicación sin problema. Esas van a ser la gente que es muy hábil. Al otro lado, hay la abuela que ni sabe cómo marcar en una línea fija, ¿sabes? Y entre esos dos hay un mundo grande. Para un país es clave que tú aseguras que las personas que no son tan hábiles al menos conocen la parte principal. Cuando miramos, por ejemplo, a muchas microempresas, y de cuales varios son bastante informal, es importante educarles. Afortunadamente, acá ya hay muchos programas. Infotep da programas, Ministerio de Industria y Comercio también tiene cosas. Y cuando tú miras en el sector financiero, desde luego estas empresas también tienen una razón para hacerlo, pero ellos también tienen programas para educar a sus microempresas cómo manejarse. Los mismos proveedores de servicios de telecomunicaciones ya tienen paquetes de varios servicios de que ellos han dicho, no, mira, si tú tienes un taller, un colmado, un salón, estas softwares podrían ser interesantes para ti, porque eso hemos visto por 20,000 otras empresas parecidas a la tuya. Y ellos te dan consejos también cómo usarlo. Pero lo más importante, Yuka, lo más importante es empezar. Empezar y no pensar, transformación digital, esta es la NASA. No, tú puedes empezar con pasos. Entonces, ¿cuáles, por una microempresa, cuáles podrían ser los pasos? Primero, oriéntate.
oriéntate, habla con esas instituciones o con tu banco o con alguien que conoces y dile, mira, ¿qué tipo de curso sería bien para mí? Tal vez un curso básico para Instagram. Y eso no tiene que ser un curso formal, ¿no? Tú tienes una tía o un primo o una amiga que es muy hábil y ella te puede ayudar o él te puede ayudar con formalizarlo. Otra cosa, lo que es importante, tener objetivos claros. ¿Qué quieres? ¿Qué es necesario para ti? Cuando tú dices, no, pero mira, yo necesito mucho más clientes, ok, enfócate en tu mercadeo. Pero cuando tú dices, no, mira, yo tengo tantos clientes, ese no es un problema, pero me falta siempre un producto, o fulanita viene y yo no tengo inventario, entonces tú vas a mirar a algo que te ayude para administrar tu negocio. Bueno, este es un mundo, yo lo dije la semana pasada, este es un mundo fascinante, sobre todo para quienes tenemos empresas pequeñas con limitación de recursos, pero necesitamos ampliar nuestro mercado. Sí. Armand, gracias por estar con nosotros. Nuestro experto en alta tecnología y financiero, Armand Tonen, ha estado con nosotros. Ojalá y usted le haya aprovechado, coger esos tips, y usted también puede seguirlo en redes sociales, sígalo en Instagram, y ahí, al igual que a la doctora Teodora Castro, usted le puede hacer sus preguntas. Así es que escríbele, aprovechalo, exprímale el conocimiento. Hacemos una pausa, regresamos enseguida, hablamos de la marcha de periodistas hacia el Palacio Nacional y de qué se quejan los periodistas. No se vaya, que ya le contamos. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos, hinchados de orgullo, se siente en el pecho, juntos conservamos nuestra identidad. ¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia. Hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan, igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo.
Y qué bueno que ustedes continúan con nosotros para nuestra entrevista. Y hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, nos atañe a nosotros mismos. Los periodistas tenemos la particularidad que cubrimos lo que le pasa a todo el mundo, a todos los sectores, al que está agraviado, al de arriba, al de abajo, al del medio, a todo el mundo. Pero tenemos una particularidad. Cuando somos nosotros los que tenemos el problema, regularmente nosotros no lo cubrimos y de hecho nos hacemos así como medio tímidos. Pero en este momento hay una situación con los periodistas. Los periodistas se quejan de agresiones de parte de la seguridad de diferentes funcionarios, de parte de la seguridad del presidente y se quejan también de que no tienen la participación correspondiente en la cobertura de acontecimientos, sobre todo cuando se habla de Estado. Me da muchísimo gusto recibir al secretario general de la seccional del Distrito Nacional del Colegio Dominicano de Periodistas, Wilder Páez, que nos acompaña hoy porque precisamente fuiste el vocero de la manifestación que se hizo por parte de los periodistas al Palacio Nacional. Wilder, cuéntame de las motivaciones de esta marcha y cuéntame cuáles son los pasos a seguir si de alguna manera esto no encuentra solución. Sí, gracias Diulka, gracias por tenernos aquí. Nosotros el pasado martes marchamos desde el Parque Independencia hasta el Palacio Nacional, reclamando el no maltrato contra los compañeros periodistas, maltrato que ha venido dándose de manera sistemática, tanto físico como verbal, por parte del gobierno. Y por parte del gobierno, ¿tú te refieres a acontecimientos puntuales como el caso, por ejemplo, de la agresión de un seguridad de la vicepresidenta porque no quedó muy claro si era de la vicepresidenta de seguridad o si era de la ministra de Interior y Policía? ¿Te refieres a esos casos puntuales o es un común denominador? Fíjate, son casos que han venido dándose, hay casos que se hacen virales y hay otros que no. Estos casos que han salido son tal vez los mínimos, porque hay muchos casos que no se dan y que cualquier periodista que va a Palacio puede tener una historia que contarte, puede tener una historia que decirte que ha sido vejado. Yo no cubro Palacio, por ejemplo, y en un momento fui a cubrir una actividad, uno va esporádicamente, que estaban en el Instituto del Cáncer. Bueno, pues se llenó la tarima donde estábamos los periodistas, yo me puse en otro lugar y de ahí me movieron, me puse en otro y de ahí me dijeron que no podía estar. Bueno, pues yo bajé del segundo nivel y salí. Por ejemplo, casos como el de Jorgito dentro de la semanal para repartir las preguntas, un caso de censura. Yo llego primero a la semanal, por ejemplo, y le digo, Jorgito, yo llegué y al final, le digo, yo llegué y tú no me pasaste una pregunta, llegué entre los primeros que llegamos aquí. Y me voció delante de 100 y pico de personas en los pasillos. Yo he hecho compromisos contigo para preguntas. Entonces esas son cosas que no están. Y después de la marcha comenzaron a escribirme una serie de colegas. Me escribió la colega Paola Mateo de Telesistema. Ay, pero yo tengo una historia. Digo, guárdala ahí para cuando, si ellos desean que nos reunamos, entonces que tú puedas contarla en una reunión con los encargados de la comunicación, el protocolo y los miembros de la seguridad presidencial, a ver si ellos acceden después de esta manifestación a reunirse con nosotros. Wilder, ¿tú crees que eso es una política, es un mandato de los incumbentes o piensas que es una prerrogativa que se han abrogado la seguridad? Fíjate, por considerar yo de que muchas veces es desconocimiento de ellos, ignorancia de ellos y falta de diálogo, por yo considerar esto es que he llamado entonces al diálogo. Pero ellos ven como que el diálogo el llamado es una afrenta que nosotros estamos haciendo y no es así, no es una afrenta, es para que podamos darle solución a esto, que podamos conversar cuáles son los temas, dónde es que los periodistas no pueden pisar en una actividad, dónde es que podemos estar y por dónde es que vamos a caminar para poder no sacar solamente lo que ellos no quieren mostrar, sino lo que el público desea saber. Porque si tú estás en un acto donde está el presidente y van a inaugurar, por ejemplo, 50 apartamentos, está bien, yo te saco esa noticia, pero yo quiero saber sobre el tema haitiano. Claro, o sea, yo no solamente voy como vocero tuyo. Exacto, yo no solamente voy como vocero, en una democracia que estamos y tenemos que entonces poder diversificar la comunicación y conseguir las noticias que son del interés del pueblo.
Wilder, hay un elemento que aquí comienza a complicar la situación y que genera muchas dudas en algunas personas. Precisamente en estos momentos se habla de que el DICOM suspendió una nómina o una especie de nominilla, porque no es una nómina pública, una especie de nominilla donde estaban los periodistas y se le daba un dinero. ¿Tú tienes conocimiento de esa nómina? ¿Sabes quiénes estaban en esa nómina y qué se le daba? Me dice que han sido unos 50 colegas. Es un caso que, por ejemplo, me gustaría conocerlo un poquito más, que fueron unos 50 colegas. Hay que ver los casos, porque como digo, yo no solamente puedo venir aquí a defender a rajatabla a los periodistas. Vamos a ver si era que no estaban trabajando, qué era lo que pasaba, si pasa así con todo, porque muchas veces están los periodistas que cubren un día a la semana y por eso le pagan 30,000 pesos ya el gobierno, vamos a decir. Pero entonces cubren por su medio la fuente y la fuente le paga. Si estaban en nómina, bueno, le debían un trabajo al gobierno. Pero tú estás consciente que eso es un pago irregular, ¿no? Tengo que, como te digo, conocer un poquito más esa parte, porque de verdad que el tema de los 50 colegas, me hablaron que estaba ahí Logan Jiménez, un colega que fue impedido recientemente de entrar, después del 2015 hasta la fecha, entrando al Palacio Nacional, fue impedido en la pasada semanal de entrar. Pero el caso de verdad de esa parte, me gustaría conocerlo un poquito más. Sería importante, porque así como proclamamos y defendemos a los periodistas, también tenemos que señalar que el hecho de que cubramos una fuente no tiene por qué servir para nosotros. Bueno, nos sacaron de una nómina, entonces atacamos por eso, porque eso se puede prestar a mala interpretación. Sí. Pero yo quiero, precisamente, porque todos sabemos, hay muchos periodistas que han trabajado y trabajan en instituciones públicas. Yo trabajé en una institución pública, pero esa es una cosa. Y otra cosa es que tú pertenezcas a una nómina, que tú cubras tu fuente por tu medio de comunicación, pero que esa fuente te pague. Sabemos que pasa en algunas situaciones. Muy de acuerdo con ello. Nosotros consideramos de que si algún colega no justificaba su sueldo, pues, y ellos consideraban que había que apartarlo, que no prestaba ningún tipo de servicio, por ese lado estaría bien. Pero como te digo, me gustaría conocer más para poder opinar más abiertamente sobre ese tema. Wilder está defendiendo a los periodistas, está sacando la cabeza por muchos periodistas, muchos colegas, reporteros. ¿Eso qué significa? Que tú estás asumiendo la misión de vocero de los periodistas en esta generación, que tú estás aspirando a una posición más alta en el Colegio Dominicano de Periodistas, que tú entiendes que debe haber un cambio. ¿Qué es? Cuéntame. Fíjate, el tema de las posiciones, ahora mismo lo he demostrado que no es tan importante. Podemos ayudar desde cualquier lugar. Los periodistas se me acercan, yo soy un periodista en ejercicio, estoy rejugado con los periodistas. Ellos se me acercan, Wilder, pero hay que hacer esto. Ahora mismo hay una situación en un medio de comunicación por ahí que no le están pagando a los periodistas. A mí me llaman para eso. Digo, pero caramba, ¿podría yo entrar ahí? Entonces es los mismos periodistas. El problema es que los periodistas no denunciamos las situaciones que nos pasan a nosotros. Exacto, entonces a veces uno como que lo hace un poquito, trata de conversar y ver, uno como ente, a ver si puede lograr algo, pero uno no es un todólogo. Entonces han sido los mismos colegas que nos han sentido en nosotros un amparo, cosas que no se hacían, hablar de salario aquí. El SNTP, que es la función del SNTP, no habla de salarios, no habla de los salarios, que los salarios están por el suelo. Nosotros lo hicimos. Cuando el SNTP vio a última hora que teníamos todo convocado, bueno, pues se unió. Ahora el señor Beato, que es el que dirige el SNTP, no se nos unió a la marcha porque él quiere dirigir el colegio, andan detrás de cargos, él quiere dirigir el Colegio Dominicano de Periodistas y nosotros le dijimos en una reunión del comité ejecutivo, le dijimos que lamentábamos que él no pudiera aspirar al Colegio de Periodistas porque él no es periodista, no es licenciado en periodismo. Si él aspira al Colegio de Contables o al de Abogados, él puede entrar. O sea, Beato es abogado. Beato es abogado y contable. Entonces, él es comunicador. Él no es periodista, pero él quiere entrar, entonces él está ofendido por eso y él decidió no a la marcha. Y Aurelio, que estaba loquito por también tirar su nota de prensa, estaba así, que le comían las manos, Beato la tiró el domingo
y Aurelio la tiró el lunes, rechazando. Exacto, estas notas de prensa fueron coincidentes en rechazar la marcha, en decir no apoyamos la marcha no nos representa, y yo te pregunto, porque Aurelio es una gente que yo aprecio muchísimo, Beato también es una persona que yo aprecio muchísimo, pero todo el que me conoce sabe perfectamente que estoy muy clara y opino que la gente no se puede eternizar en los cargos, sobre todo cuando los cargos se aquilosan y los gremios no avanzan para ningún lado. ¿En qué posición tú crees que en este momento está el Colegio de Periodistas? Bueno, ahora mismo hay una crisis interna en el Colegio de Periodistas. Una crisis interna que está... ¿Pero entre quiénes? Porque son muy pocos los que participamos en el colegio. Antes de la marcha, antes había una crisis en el colegio por el tema del candidato, en el movimiento Marcelino Vega principalmente. Que tú perteneces al Marcelino Vega. Exacto. Hay una pugna por el tema de la presidencia, que yo dije no voy. Como no hay candidato para la seccional del distrito, yo me he quedado ahí, he dicho sí, yo la voy a defender para agosto, contra otro movimiento que se llama Convergencia. Nosotros somos el movimiento Marcelino Vega. Entonces, hay una pugna porque hay 3 candidatos a la presidencia. Luis Pérez, profesor de la UAS, Caminero, de Telemicro, y Beato. Resulta que Beato y Caminero... Amigos míos los 3. Sí, resulta que Beato y Caminero no tienen las credenciales. Entonces eso lo prohíben los estatutos, la ley 1091 que crea el Colegio Dominicano de Periodistas, que para usted aspirar tiene que ser egresado de una de las 8 escuelas de comunicación que existen en el país. Entonces ahí tenemos un problema, pero ese es el problema interno, crisis interna. En el movimiento Convergencia, que es otro mundo del periodismo, que son de la gente que vienen de cuando Adriano de la Cruz, madre mía, de cuando Adriano de la Cruz, están esperando que se tiren lo que no tienen las certificaciones, lo que no tienen la licenciatura. Están esperando que se tiren para llevárselo para el tribunal competente que sea, el administrativo, el TCE, para donde sea, se lo van a llevar. A mí me llama la atención mucho, Wilder, algo. Lo primero es que muchas veces sobredimensionamos los gremios y uno piensa, cuando viene el proceso electoral, te digo porque a mí me pasó en el 2016, cuando me postulé al Círculo de Locutores, que de repente la gente siente como que es para la presidencia de la República y comienzan a sobredimensionar y le quitan incluso la tarea a ese gremio y entienden que es una posición, es una vía política. Sí. No es una vía política, es un gremio profesional que representa a profesionales, te representa a ti, me representa a mí y representa a todos los reporteros en las diferentes escalas. Ahora, yo pregunto, ¿qué realmente es lo que se ha hecho? Porque yo he apoyado a varios de los que han sido presidentes y sigo apoyando a muchísima gente, pero yo me pregunto, ¿para qué? Si después que se pasan las elecciones no se hace más nada. No se hace más nada. Yo les digo a ellos, ¿quién quiere la sesional? Porque yo lo que estoy fajado trabajando y perdiendo horas que yo se la puedo dedicar a un periódico que tengo personal, un digital, pero también trabajo para Diario Libre y muchísimos otros proyectos que tengo. A mí me gusta mucho la construcción. Yo estoy perdiendo horas con mis hijos y de todo, dedicándosela a esto, fajado, haciendo reconocimientos, peleando por los salarios, peleando por los maltratos, yendo a visitar a un periodista que está enfermo. Todo eso uno lo hace. Entonces, ¿quién la quiere? Le dije a la compañera Mili Suero, que trabaja en la UAS, periodista, ¿quieres? ¿Te atreves? Tiene que hacerlo con fuerza, que se sienta, que esta es la de la capital. Me dijo, no, compañero, no voy. Ella había dicho que iba. Si va a ir, dime. Pero entonces, ¿dónde está el relevo del colegio? Porque yo le dije, te voy a apoyar, vamos a estar ahí trabajando. ¿Pero el relevo no lo has dejado entrar o cómo es la cosa? ¿O no hay relevo? Que es que lo que pasa es que cada vez que llegan las asambleas, los tulpenes dicen que no van y que ellos llevan el público de todo, traen guagua de todos los pueblos. Y cuando el pueblo dice, me voy a tener que sacrificar porque... El pueblo me lo están pidiendo, pero ellos tienen sus amarres bien hechos. Mercedes, querida, te quiero, salud. Ellos tienen sus amarres bien hechos. Entonces ya de aquí para allá, pregúntenme a mí, que yo sí voy a decir qué es lo que se está moviendo.
¿Hay algún beneficio? Para que arreglemos esto, porque es que me duelen los compañeros. Pero Yo ¿hay veo- algún beneficio por detrás que los demás no conozcamos de ser presidente del colegio? Hay beneficios, parece, porque yo no los conozco algunos, porque están bien tapaditos al parecer. Bueno. Hay muchos beneficios. Volviendo al principio, para soltarte, porque te me estás poniendo tímido y sé que el proceso electoral viene por ahí. Y sé que las cosas se engrandecen y la gente piensa como que es una posición de presidente de la República, de Senado, no sé qué, y realmente es la posición de un gremio que lo que tiene que representar a los profesionales que lo componen. Volviendo al principio de esta entrevista, Wilder, ¿qué va a pasar? Ustedes van a seguir insistiendo en que el gobierno se siente con ustedes. Ustedes le han planteado al gobierno, porque de esto de lo que se trata es, y te puedo ahora ya rapidito explicar un poquito mi posición personal frente a eso. Soy maestra de ceremonia de eventos públicos, he sido reportera por muchos años y muchas veces los empujones que me he llevado sé que han sido prerrogativas del seguridad, que se abrogó derecho que no le corresponden, autoridad que no le corresponde. Incluso, no sé si has visto una imagen de Lice Selman que va a entrevistar al presidente y tenían la exclusiva de la cobertura de ese evento, y el presidente fue hacia ella. Sí. Y sin embargo, una señora de seguridad se le atraviesa para que ella no entreviste al presidente, y el presidente, que tiene que hacerle así, déjame atenderla. Sí. Entonces, esa imagen te dice a ti que probablemente el funcionario no le ha dado el derecho a esa seguridad de interponerse entre él y el periodista. Eso es así totalmente como tú lo dices. Homero, Archival, ninguno de ellos van a autorizar algo así. Lo que pasa es que no hay comunicación. Si el protocolo no tiene comunicación directa con ellos, hay un acto y... Entonces, ¿qué tú pides? ¿Qué tú pides? Porque mira, yo soy amiga de Archival, soy amiga de Homero, de Jorgito, que independientemente de que muchas veces tome decisiones que a uno le disgustan porque no te dio la palabra, óyeme, el peso que hay sobre Jorgito es grande, porque él tiene quizá oportunidad para darle 8 posiciones, 8 espacios para hacer 8 preguntas, pero hay 50.500 periodistas. Como no ha prometido Alexis Jiménez, que él es el viceministro de Desarrollo Social de la Presidencia, va a gestionar la reunión. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que se hable en esa reunión no se va a hablar de nómina. Y los demás compañeros que han sido agredidos, las víctimas principalmente. Yo he sido de lo menos, pero los compañeros que asistan a esa reunión, que podamos coordinar, tener ahí a los agentes de seguridad, Guardia Presidencial, Interior y Policía, la Policía Nacional, que ellos se enteren cómo se va a manejar la prensa. Usted de la prensa, enséñeme su carnet. Ah, bueno, pues usted se puede mover hasta aquí, hasta allí, hasta que comience el acto. Y que quedemos de acuerdo con eso. Pero cuando usted comienza a bajar el pasillo, que le hacen así, ¡pum! Bueno, pues ya ahí hay una falta de comunicación. Claro. Que eso es lo que yo abogo. Porque no es que eso no tiene la culpa ni Abinader, ni Archival, ni Homero, ni ninguna de esas personas. Ellos tal vez no quieren. ¿Para qué? Que le den a un periodista. Ellos no quieren eso. Eso es escándalo. Pero si no hay comunicación, si seguimos como a la bruta, entonces se van a seguir dando casos, se van a seguir haciendo virales, y eso es lo que le hace daño al propio gobierno. Esta noticia ya salió en F, de Canadá nos llamaron. Ahorita sale la CIT con su informe, no sé cada cuántos meses que lo lanza el informe. Y también puede parecer como que eso es que se agrede a la prensa en el sentido de que hay imposibilidad de acceder a las fuentes de información. Exactamente, que hay una censura en lo que se puede vender. Entonces, comunicación, nosotros no queremos marchar más. ¿Para qué? ¿Para qué seguir marchando si podemos hablar entre nosotros y los periodistas también que sabemos llevarnos? Entonces vamos a mencionar algunos nombres: Homero, Archival, Jorgito, Jimmy que dirige el CUSEP, y Diego Pesqueira, de la policía que tiene que ver con la seguridad, por si hay algún policía ahí, algún incumbente del Ministerio de Interior y Policía,
los encargados y la de mayoría de los que van a participar son periodistas, así que sépanlo. Wilder, se nos acaba el tiempo, gracias por estar con nosotros, te deseo mucho éxito porque los periodistas necesitan gente que eleve la voz. Hay gente ahí que ha hecho su trabajo, yo pienso y creo que el relevo generacional debe darse, sea en ti o sea en cualquiera de los otros aspirantes, porque hay muchísima gente en el relevo periodístico que está haciendo un gran trabajo y yo pienso que debe seguirlo haciendo. Así que dele para adelante, compañero, y ojalá y en el CDP se pongan de acuerdo para seguir una línea de defensa a los periodistas, una línea conjunta para unir fuerzas en vez de dividirlas. Wilder Páez, secretario general de la seccional del Distrito Nacional del Colegio de Periodistas Dominicanos, ha estado con nosotros en 1800 segundos. Seguiremos hablando de este tema. Olvídese que si esto no para, seguiremos tocando el tema de los periodistas y el derecho que tienen de cubrir las incidencias de cualquier tipo de funcionario. Gracias por estar con nosotros. Si Dios lo permite, el próximo fin de semana que estaremos en 1800 segundos.